¿Cómo estáis? A ver, vengo a contaros un poco el case study del Ministerio del Tiempo, que es el primer episodio en realidad virtual que se hace en una serie de ficción aquí en España, uno de los primeros seguramente a nivel internacional. Y primero os quiero poner un poco en contexto de quién somos Future Lighthouse, quién es Roberto Romero. Soy el cofundador y director de tecnología de Future Lighthouse. Future Lighthouse somos un estudio de narrativa en realidad virtual, especializados en contar historias y en crear pues, nuevas herramientas para llamar la atención del espectador, para al final hacer storytelling dentro de realidad virtual. Vivimos en una pequeña cueva, acabamos de mudarnos a una más bonita, y ahí es donde creamos cosas con un equipo de artistas, creativos, programadores. Y bueno, nuestra misión es ser un estudio referencia en contar historias, ser un estudio que crea el mejor contenido, intentamos que técnicamente tenga la mejor calidad posible, y eso es un poco la premisa con la que en junio nos fuimos a Televisión Española y les comentamos que queríamos hacer este proyecto y qué es lo que iba y en qué les iba a beneficiar a ellos, ¿no? Meterse en el mundo de la realidad virtual. Nuestra compañía está basada en Madrid, estamos abriendo la oficina en Los Ángeles, somos un estudio pequeño, mediano, estamos en plena expansión, ya os han contado un poco cómo está funcionando el mercado de la realidad virtual a pasos agigantados, ¿no? Como una nueva ola que llega a invadir los hogares, sobre todo, es el mayor punto diferencial, ¿no? Comparado con la realidad virtual en el pasado. Y como os decía, estamos centrados en crear contenido. Creamos contenido tanto en CGI como en imagen real, en vídeo 360, pero siempre en estereoscopía. No hacemos trabajos de vídeo sin estereoscopía. Hemos hecho algunos, pero no tienen la sensación de presencia, que es la magia, ¿no? Por la que funciona la realidad virtual. Sin presencia no engañas al cerebro y dejamos de tener la máquina del tiempo, ¿no? Pero cuando tienes una experiencia en realidad virtual que te genera presencia, que tienes un contenido de calidad, al final estás llevando al espectador a otro sitio, a otro lugar, ¿no? En otra época, y ahí es donde se produce la magia que hace que enganches, ¿no? Y que tengas el 100% de la atención del espectador. La empresa la fundé hace un año con mis socios Nico Alcalá, director de cine. Su anterior proyecto fue El Cosmonauta, que fue la primera peli de crowdfunding en Europa. Levantó $500,000 de capital de crowdfunding, más $500,000 de capital privado, cuando no existía Kickstarter, que es un poco la novedad de todo esto. Y Steven Polsner, que su anterior proyecto fue hacer una serie de animación que no sé si conoceréis, que se llama Jelly Jam. Él era uno de los fundadores de Vodka Capital. A día de hoy tenemos 14 empleados a tiempo completo en el estudio, más 3 ahora mismo, o 2 realmente en la oficina de Los Ángeles, que estamos abriendo justamente ahora. Este es un poco el equipo de nuestra nueva oficina. Tenemos desde artistas 3D, animadores, diseñadores de videojuegos, directores creativos, guionistas, un equipo comercial también potente y obviamente alguien que lleva las cuentas para que no se nos vaya de las manos, que sabéis que siempre es lo más complicado, ¿no? Tenemos partners estratégicos que nos proveen de hardware, sobre todo, como Oculus, en la relación con Valve y HTC, que nos proveen desde hace tiempo herramientas para desarrollar. Estamos empezando la relación también con Sony para hacer un producto para PlayStation VR. Samsung también hacemos contenidos, tenéis el Ministerio del Tiempo justamente, está desarrollado tanto iOS como Android en Cardboard, pero la mejor experiencia es en Samsung Gear VR porque permite más calidad en el contenido y ahora os explico eso un poco. No GoPro y por supuesto Mountain, a los que les agradezco enormemente la posibilidad de invitarnos al evento a contaros un poco nuestra aventura. Nuestros proyectos, y os hablo a pequeñas pinceladas de algunas de las cosas que hacemos, obviamente el Ministerio del Tiempo, que es a lo que os he venido a contar hoy, fue uno de los mayores retos que hemos tenido en el estudio y ahora entraré más en profundidad. Hacemos otro tipo de proyectos para terceros, como por ejemplo con Fly Emirates hicimos una experiencia de turismo inmersivo. Hacíamos experiencias que eran muy exclusivas y les dotamos de un storytelling bastante divertido, donde contábamos historias que sucedían, pues, por ejemplo, en el estadio del Arsenal, como viene una leyenda viva del mundo del Arsenal, te cuenta algo dentro de los vestuarios, te saca del estadio, de repente empiezas a escuchar como el audio del estadio lleno y se llena de espectadores, de los futbolistas.
pues un poco estas experiencias que de otra forma no puedes verlas. Esto es un poco lo que nos permite realidad virtual, ¿no? Llevar a gente a sitios donde normalmente no puede estar. Es una de las gracias. También hacemos proyectos, en este caso educativos, relacionados con medicina, pues como este para Novartis, en el que proponemos tanto a espectadores como a profesionales del mundo de la medicina conocer cómo funcionan los productos y vivir enfermedades que de otra forma no podrían experimentar, ¿no? Unas enfermedades oculares, que son las que trata en este caso, y las reproducimos en realidad virtual, reproducimos las marchas y hacemos pues una pequeña interacción para que puedan experimentar en primera persona qué siente esta gente que tiene esta enfermedad, ¿no? Pero nuestro foco principal es el de producir historias de contenido propio, historias que ideamos, producimos o coproducimos y distribuimos a usuario final, que ese es el objetivo que tenemos en el estudio, como os contaba. Nuestra primera experiencia, que vais a poder ver en la sala, todavía sin terminar, estamos al 95% más o menos, se llama Tomorrow, es un viaje de 5 o 6 minutos que habla sobre la evolución del lenguaje y cómo el ser humano evoluciona al mismo ritmo, ¿no? que su lenguaje, y cómo hay algunas tribus, por ejemplo en el Amazonas, que no tienen palabras para definir ayer ni mañana y no tienen el concepto de pasado y futuro. Es un ejercicio narrativo que lo pensamos para definirle a la gente qué era esto de la realidad virtual y cómo se podían contar historias y cómo podíamos generar empatía con el espectador. Estos son algunos de los proyectos que estamos empezando. Luz es una obra artística que mezcla luz con música y un pequeño ballet, una técnica mixta de imagen real con CGI, con 3D. Otro de los proyectos que estamos empezando ahora es Melita, que es una historia de un robot que le mandan para encontrar un nuevo planeta porque el planeta Tierra está muriendo. Son 2 productos que van a estar disponibles en todas las plataformas. Pero venía a hablaros del Ministerio del Tiempo. Y esto es lo que nos han dicho algunas de las personas que han visto este episodio, sobre todo ahora en South by Southwest en Estados Unidos, donde lo presentamos prácticamente justo cuando lo acabamos de terminar. Gente como Barry Postman de Discovery dijo que era el mejor contenido que vio en South by Southwest, o el director de estereografía de Star Wars, Juan Ignacio Cabrera, que nos ha dicho que es el mejor estéreo que ha visto en su vida. Obviamente, puntualizando sobre todo en esto, es muy importante que la experiencia, si queréis vivirla completa, como os he dicho antes, la viváis en GR VR, porque hay mucha diferencia de calidad entre dispositivos, ¿no? y luego ahondo más. Ahora quería invitar a Fran para que os contase cómo empezamos y cómo nos han apoyado en el proyecto del Ministerio del Tiempo. Yo me presento, Fran Llorente, en el área de innovación, nuevos proyectos de Televisión Española. Y estos últimos 3 años hemos ido buscando proyectos para adaptarnos a los cambios en el modo de consumo del audiovisual que estamos haciendo todos. Cómo van creciendo las pantallas, el consumo no lineal, el consumo a la carta, y buscar nuevas experiencias en este consumo, por ejemplo, en las segundas pantallas. Hemos ido haciendo numerosos proyectos y a la vez hemos ido desarrollando un concepto que la televisión ya no es la única pantalla de nuestras vidas y los productos no deben quedarse únicamente en una sola pantalla. En ese sentido, El Ministerio del Tiempo ha sido una de nuestras joyas desde el principio, una serie que espero que todos conozcáis y disfrutéis. Y desde el principio vimos que no se podía quedar solo en una serie que se ve una vez a la semana, sino que tiene que ser una experiencia 7 días, 24 horas, y que tiene que ser una experiencia que se pueda compartir a la vez a través de esas segundas pantallas. El Ministerio del Tiempo había sido una de nuestras experiencias transmedia. No solo en las redes sociales, se había hecho un montón de experiencias en Instagram, en WhatsApp, Facebook y Twitter, sino hicimos una serie de proyectos que generaron en torno a la serie una comunidad de seguidores muy fieles que ha llegado hasta el punto de crear productos propios ligados a la serie, decimos el fanart, arte generado por los propios seguidores, que ahora estamos comercializando. Hay una tienda, es la primera serie que tiene una tienda. En este contexto de tener una serie que era el símbolo máximo de lo que consideramos que debe ser el consumo visual hoy, un consumo 360, en este contexto aparecieron nuestros amigos de Future Lighthouse con la idea de hacer una experiencia en el Ministerio del Tiempo. Y lo que nos unió, evidentemente, que aparte de ser un producto transmedia, de que ellos tenían la visión de la realidad virtual como nuevo consumo para los consumidores de televisión, el argumento era la historia perfecta. Era el ministerio, un ministerio que está en España, desde donde se puede viajar y se puede intentar controlar que la historia no se desboque.
Era la historia perfecta para crear una narrativa, que era el otro punto que nos unió, que estamos hablando de tecnología, que es fundamental, pero estamos hablando de historias. Y era importante también el Ministerio del Tiempo porque queríamos conectar con unos seguidores. El Ministerio del Tiempo, como os decía, tiene unos seguidores especialmente fieles. Todos los días se genera lo que llamamos los trending topics. Cada lunes que se emite la serie hay miles de tweets, se comentan no solo comentarios casuales, sino de calidad. Cuando sale un contenido, genera búsquedas en Google. O sea, hay una comunidad muy activa y que siente el producto como un producto suyo. Y de alguna forma vimos que en la realidad virtual podíamos hacerles aún más partícipes. O sea, estábamos uniendo tecnología con narrativa, con el engagement de una marca, de una empresa y de un producto con sus seguidores. Porque esta es la magia que se buscaba con este proyecto. Era permitir a los seguidores de una serie entrar en su serie de televisión. Esto no se había dado nunca. Y era, el lugar que yo veo en mi televisión cada semana, yo puedo visitarlo. Entonces, esa fue la idea fuerza que nos marcó el primer guión. O sea, queríamos permitir que los seguidores pudieran entrar en el Ministerio del Tiempo y conocer a los personajes de primera mano. Las experiencias que hemos hecho, aparte de la gente que ya se lo ha descargado, hemos hecho una serie de presentaciones y los seguidores lo que transmiten básicamente es eso, es la posibilidad de estar con Ernesto, de estar con Salvador, de poder interactuar con ellos, con las limitaciones que todavía tiene la tecnología, pero desde luego ha sido un paso adelante que ha ido mucho más allá de lo que pensábamos que podíamos conseguir. Entonces, bueno, la experiencia, que es Ministerio VR, que por Ministerio VR, tanto en el hashtag como en la página web podéis encontrar toda la información, consistía en eso, en entrar en el Ministerio, atreverte, pero queríamos enfrentarnos a un reto más, que no solo fuera un paseo, sino apostar por la interactividad. Queríamos darle alguna posibilidad de interactuar al fan y planteamos la idea de hacer un examen, que el seguidor de la serie pudiese ser funcionario del Ministerio del Tiempo. Y eso lo hacíamos a través de un examen, que luego Roberto explicará cómo lo hemos resuelto tecnológicamente. Entonces, esa era la idea fuerza. O sea, cómo la realidad virtual era una nueva tecnología que llegaba a un medio de comunicación y nos permite hacer inmersión con nuestros espectadores y meterles en el lugar. Era el proyecto redondo, el proyecto perfecto, y seguimos adelante. Lo que pasa es que había un componente también especial que marcaba lo que queríamos hacer, que es nuestro público al que vamos dirigidos, que es un público generalista. O sea, no teníamos que hacer un producto de nicho para seguidores que tuvieran el último ordenador con todas las prestaciones, sino que en lo posible pudiera ser consumido por cuanta más gente mejor. Y eso nos llevó también a plantear que el producto queríamos que fuese en cardboard, porque no decirle a la gente que para ver esto tenía que hacer una inversión muy elevada, sino que, bueno, siempre había una opción de bajo coste para poder disfrutar de la experiencia. Aunque, como dice Roberto, la experiencia, evidentemente, con más prestaciones es mucho más inmersiva, que es la magia realmente de este proyecto. Aquí sí. Perfecto. Te paso el Gracias, Fran. relevo. Pues básicamente es esto que dice Fran, ¿no? ¿Cómo afrontamos este reto? De repente, pues sabemos que hay una tecnología que ya existe desde hace tiempo, que es la del vídeo 360. Ahora está de moda. Ahora se pueden consumir en Facebook, se pueden consumir en YouTube. Pero los vídeos 360 son planos, ¿no? No transmiten esta sensación de inmersión, no llegan a ser una experiencia completa en realidad virtual. Cambia la forma en consumirlos, eso sí, es una forma novedosa, te lo pones con un casco, con un cardboard y lo puedes consumir de otra forma. Pero queríamos ir, como decía Fran, un paso más allá, hacer una experiencia interactiva, una experiencia que fuese mágica para el usuario, para el espectador. Entonces, ¿por qué Future Lighthouse y por qué nosotros proponemos este proyecto, ¿no? a Televisión Española? Y directamente esto sucede un 30 de junio de 2015, que nos sentamos con Fran y Nacho y les decimos, queremos hacer un episodio del Ministerio del Tiempo. Sabemos qué tenemos que hacer para que genere una comunicación buena, para que genere valor dentro del universo transmedia de la serie. Además, nosotros ya éramos fans de la serie, éramos fans,
e incluso teníamos ya un borrador de guión de qué queríamos contar, ¿no? Sabíamos qué tipo de experiencia creíamos que podía funcionar, ¿no? Y un poco desde entonces ha sido el ensayo y el error que siempre acometes cuando empiezas un proyecto que nunca has hecho antes, ¿no? En este caso, una narración en realidad virtual. Después de algunos meses de preproducción, donde pues, escribimos el guión, entra la gente de Once Entertainment. Sí, esto es fundamental, porque este proyecto necesita de la colaboración también de la productora que hace la serie. Obviamente. Hay que incrustar todo este proceso dentro del proceso de la propia grabación de la serie de televisión. Claro. Desde el punto de vista de compartir los platós, porque se hizo sobre los platós reales de la serie, utilizar sus efectos digitales que ellos tenían para la serie, utilizarlos también en este proyecto y encajar algo tan sencillo como es los horarios de grabación de los actores. O sea, porque como sabéis, el plan de producción de una serie parece una gilipollez y no lo es. O sea, es muy complicado porque llega el productor de la serie y de repente en mitad de la grabación de la temporada le dices, oye, que voy a hacer un episodio de realidad virtual y me dices, ¿y eso dónde entra? O sea, no tengo la planificación, o sea, tengo planificado hasta el final del rodaje. O sea, además, es una serie que tiene mucha carga de efectos visuales y que la postproducción es costosa, ¿no? Y bueno, al final, pues haciendo malabares y tirando un poco de la cuerda de aquí para allá, conseguimos cuadrar 2 días de rodaje, que es lo que tardamos en rodar el episodio. El rodaje, a diferencia de un rodaje estándar, tiene bastantes limitaciones. La primera idea que teníamos con el Ministerio del Tiempo era hacer un plano secuencia. Un plano secuencia desde que entrabas por la puerta. ¿Quién no ha visto el Ministerio del Tiempo de la sala? Muy mal. Que sepáis que está en RTV a la carta, es una serie muy recomendable y además es una de las series que tiene más consumo no lineal, que más gente, más seguidores tiene. Yo nunca he visto la serie en directo, o sea que es normal, porque a la misma hora echan Juego de Tronos. Entonces, ¿quién no ve Juego de Tronos? Pero la podéis ver cuando acaba Juego de Tronos, porque le dais a la web de Televisión Española y en cuanto acabe el capítulo está disponible, así que no hay ningún problema. O sea, en realidad es una cuestión de nuevas formas de consumo, ¿no? Que es de lo que estamos hablando aquí. Lo que os contaba, ¿no? Es una serie que tiene un proceso de postproducción muy costoso, ya directamente solo el episodio en televisión. Aquí estábamos complicando todo mucho más. Queríamos este plano secuencia para decir, bueno, pues todo se rodaba en el interior del Ministerio del Tiempo, y el interior pues hay un patio, hay unos despachos, luego bajas a una zona subterránea donde están las oficinas, ¿no? Y a una zona, y luego hay otras escaleras, una escalera helicoidal, que la habréis visto en promoción los que no hayáis visto la serie, los que hayáis visto la serie la conoceréis perfectamente, que es donde se accede a las puertas que te permiten viajar en el tiempo. Queríamos hacerlo todo en un plano secuencia, había 2 estudios de grabación, entonces teníamos que inventarnos un truco, pero las herramientas a día de hoy, el software que existe, nos limita bastante a la hora de crear contenido en realidad virtual. Esto es una de las cosas que hay que tener presentes cuando queremos abordar un proyecto, ¿no? Y es que estamos en el año 0, o sea, no hay herramientas específicas de realidad virtual, las herramientas son genéricas. Nosotros tenemos que hacer la labor de transformar estos workflows, ¿no? estos flujos de trabajo que traemos del mundo de los videojuegos, del mundo del cine, etcétera, y adaptarlos un poco a la creación de contenido en realidad virtual. El proceso ha sido súper artesano, o sea, desde el cosido de las cámaras, porque esto lo hemos grabado con un rig de cámaras estéreo, pero un rig normal de 2 cámaras, bueno, normal entre comillas, ¿vale? Tiene bastantes innovaciones, técnicas sobre todo, que no me voy a meter porque no corresponde, creo, a esta conferencia meterme tan técnico, pero sí que son innovaciones que nos permiten dar un salto en calidad a lo que hay actualmente en el hardware en dispositivos de grabación, ¿vale? No hay ningún dispositivo de grabación en el mercado actualmente que dé la calidad que hemos dado nosotros en este episodio, y esa es una de las claves. Es un rig estereoscópico de 2 cámaras reflex, ¿vale? Que tiene calculado el punto nodal, que es la parte técnica donde no me quería meter, de la cámara, que es la distancia que hay entre la lente y el sensor, ¿vale? La cámara pivota ahí, ¿vale? Y nosotros vamos grabando por ángulos de aproximadamente 110 grados la acción, donde hay acción, ¿vale? Previamente a eso, construimos una foto de ultra alta resolución en 16K, ¿vale?
para que todas las partes que no se muevan estén cubiertas. Y luego después pues, vamos acoplando las partes de los ángulos, las partes que se mueven, ¿no? Le llamamos foco de atención. En realidad virtual, la narrativa, igual que en el cine, tienes un lenguaje, ¿vale? Y la primera acción es la que te tiene que describir y te tiene que hacer ver dónde estás y te tiene que poner un poco en situación de la historia. En realidad virtual nosotros le llamamos primer foco de atención. ¿Por qué primero? Porque después del primer foco de atención tenemos el foco secundario, el terciario, etc. La dificultad en realidad virtual es ante la imposibilidad de no poder mover la cámara, porque la cámara es el espectador y no le puedes obligar a moverla. ¿Cómo llamar la atención tú como realizador al espectador para que vea lo que tú quieres que vea y no se pierda en el 360, ¿no? ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues con algunas herramientas visuales. O sea, por ejemplo, si ahora mismo pasara alguien por delante, o como los chicos de la cámara que pasaban, pues te hacen un ruido, sabes que está posicionado allí, eso es audio binaural, posicionado en el espacio, o alguien pasa por aquí delante y te quedas mirándolo, ¿no? Son herramientas que funcionan en el mundo real y estamos al final haciendo una experiencia en realidad virtual, ¿no? O sea, tienen muchas cosas que deben de ser símiles al comportamiento en el mundo real de las cosas, ¿no? Sí, también en cuanto a interacción y ahora llego a esa parte. Ese es el gran cambio del consumo de visual. Nosotros estamos acostumbrados a consumir un audiovisual frontal. Tú tienes una ventana que te recorta lo que tú ves. Y esto es el gran cambio, es que desaparece esa ventana que te enfoca y que tú le dices al espectador lo que tú quieres que vea, y aquí es el espectador el que toma el poder y decide lo que quiere ver. O sea, si tú quieres que mire hacia allá, tienes que recurrir, como dice Roberto, a sonidos, a movimientos, y a la hora de desarrollar la acción tienes que pensar que no solo es una acción que está ocurriendo frente a ti, sino que se tiene que generar en 360 grados. Y ese es el gran cambio. Hicimos algunos elementos de 360, de acciones detrás, aunque al tratarse de gente que iba a consumir realidad virtual seguramente por primera vez con esta experiencia, hicimos que gran parte de la acción se desarrollase de frente y, lo que él decía, eligiendo un foco de Dependiendo, atención. o sea, los focos no es una regla, no es una norma, es algo que estamos descubriendo por el camino. Realmente los focos de atención nos permiten crear diversas narrativas al mismo tiempo en dos espacios distintos. Y como nosotros controlamos lo que está viendo el espectador, podemos hacer que vea una historia en este lado y otra historia distinta en este, ¿no? Podemos hacer que elija lo que quiere ver. Ahí también estamos aumentando la revisualización del contenido, ¿no? En el caso del ministerio hay una escena donde tienes gente hablándote desde dos focos de atención distintos. Tú tienes que elegir si hacer caso a uno o hacer caso a otro. ¿Qué es lo que sucede si no estás mirando a uno o a otro? En este caso, nada, porque nos hemos planteado esta experiencia como un primer paso en educación al espectador, ¿no? Entonces no hemos llegado un poco más allá. Llegaremos en las próximas producciones que hagamos. Pero realmente tenemos el control de, si yo no estoy mirando algo porque sé dónde está mirando el espectador, pausar esa acción, seguir con la otra, luego podemos volver a la otra y que siga. No sé si seguís un poco el rollo narrativo que intento explicar. Bueno, ¿por qué no hicimos el plano secuencia? Obviamente las herramientas no nos permitían en movimiento hacer un cosido perfecto. Cuando veáis la experiencia, que también la tenemos en la mesa al lado de Tomorrow y espero que la podáis consumir todos, veréis que no hay ningún error de cosido. O sea, entre todos esos cortes que hemos hecho de vídeo con el rig de cámaras, ¿vale? No hay ningún fallo. Eso no lo podíamos conseguir en movimiento. Bueno, a ver, se podía conseguir, pero es un trabajo que se hace frame a frame, que hay muchísimas rotoscopía, muchísimas máscaras. Los estudios del Ministerio del Tiempo tienen aproximadamente, donde hemos rodado, un 65% de green screen de pantalla de croma. La mayoría de las cosas que vais a ver en muchos ambientes son 3D. Y nosotros nos exigíamos un mínimo de calidad, ¿no? Si queríamos mantener ese mínimo, teníamos que eliminar el movimiento, y es una de las limitaciones técnicas que hay ahora mismo. Pero es una limitación temporal, quiero decir, dentro de unos meses saldrán cámaras que se puedan mover sin ningún problema y que te permitan aplicar efectos digitales. También tiene mucho que ver el software que utilizas, ¿no? Entonces estamos en ese momento de impasse en el que tenemos que renunciar a algunas cosas por conseguir otras. ¿Vale? Durante el rodaje pues íbamos haciendo pruebas de cómo eliminar. Esto es un ejemplo de una de las escenas, que es la de la escalera de helicoidal, que más croma tenía, porque básicamente era todo croma, ¿vale? Solamente había una pequeña plataforma y una pequeña pared donde había gente. Sí que es verdad que, no solo en esta escena, pero tenías el foco de atención del conserje, que está en la escalera, y luego estaba la cafetería, que había una ventana, que era otro foco de atención. Es muy divertido ahí jugar con el audio binaural, porque puedes hacer que cuando tú estás mirando a la ventana, medio escuches de fondo la conversación que está al otro lado, ¿no? Entonces, eso también como herramienta narrativa
funciona, ¿no? Y ha sido un ensayo de ver qué pasaba. Para que veáis, esto es una de las escenas, la escena del claustro. En esta escena pues hay obviamente un trabajo, todos los estudios en cine, tú haces un encuadre, entonces todo está preparado, incluso los efectos digitales que hicieron User T38 estaban preparados solamente para los encuadres de las cámaras. No había techos y no había todo el 360 entero, mucha parte del 3D lo tuvimos que reconstruir. Luego al final pues la generación del escenario, a mí el resultado me parece bastante bueno, creo que está todo muy bien empastado, ¿no? O sea, no hay una diferencia de lo que es real a lo que no lo es. Y la complejidad de hacer esto en 360, yo os digo que viene más por la parte de falta de herramientas ahora mismo, pero se puede solucionar solamente con un poquito de ingenio y con buenos artistas. Al final podemos hacerlo. A eso influye directamente, obviamente, en el precio, el precio tanto en coste de horas como en coste real de dinero de afrontar una producción de este tipo. Y la parte interactiva, que es un poco la parte que más queríamos explorar, ¿no? Porque es un poco lo nuevo. Una de las personas que vieron en South by Southwest nuestra experiencia nos dijeron: vosotros no hacéis realidad virtual, vosotros lo que hacéis es virtualidad aumentada. Es realidad aumentada dentro de la realidad virtual. Lo que pasaba es que llegas al examen, ¿no? Y pues tú te sientas en una mesa redonda y tienes a gente hablando alrededor y de repente como que todo se desenfoca, ¿vale? Se le aplica un blur y sale como si fuera una suerte de realidad aumentada todo el tema del examen, ¿no? Que se sobrepone sobre la realidad. Eso lo podríamos hacer en el mundo real con unas gafas de realidad aumentada, de las que van a salir, que todavía pues, hay prototipos como las HoloLens. Podrías hacer esto mismo en el mundo real, ¿no? Entonces, o sea, si te paras a pensarlo, como si creas contenido real filmado en 360 que emula la realidad y le metes una capa de interactividad generada en CGI, o sea, ese juego, ¿no? de palabras, virtualidad aumentada, me gustó mucho, ¿no? el comentario. Bueno, aquí lo que proponemos es una interacción natural. Puedes interactuar solamente con la vista. En el caso del GR también funciona el sensor táctil para poder seleccionar las respuestas, pero simplemente mirando alguna de las respuestas se sucede una animación que es como un check y pasas a la siguiente pregunta, ¿no? Aquí estábamos funcionando con algunos audios, por ejemplo, aquí uno de los actores principales de la serie leía esta parte del examen y te decía cuál es la palabra que falta en la casilla, ¿no? Que en este caso no lo voy a decir para no daros ventaja en el examen y que no saquéis más puntuación de la que os toca. ¿No? Bueno, y al final, el día que hice las capturas no estaba muy acertado, tuve 3 aciertos de 5, se ha aprobado por los pelos. Y bueno, ¿en qué varía que tú aciertes más o menos? En que te cambien de tu compañero, ¿no? O sea, era un poco la historia que contábamos, era dependiendo qué nota saques, te vamos a asignar un compañero, deben tus skills, ¿no? De tus habilidades, de tu conocimiento sobre la historia de España y sobre el ministerio, ¿no? Y con eso jugamos con los personajes principales. Lo que tiene la fuerza empática, el engagement. Imagínate que eres el seguidor de una serie y que te dicen que vas a ser parte de una patrulla y que tu tutor va a ser uno de tus personajes favoritos. En Twitter funciona mucho porque la gente tuiteaba con el hashtag de Ministerio VR y decía: me ha tocado con Julián, qué guay, no sé qué, ¿sabes? O sea, entonces ahí pues es la parte de hacer esta empatía, ¿no? Con el usuario, este engagement. Y algo que os contaba antes, que quiero extender un poco más, es el audio binaural. ¿Quién nos conoce el audio binaural? Vale, perfecto. El audio binaural es el audio posicionado en el espacio en 3D, ¿vale? Que nos permite en realidad virtual, además, posicionar cosas que no estamos viendo. Lo que os decía de los focos de atención. ¿Cómo lleva una persona de este foco de atención a este foco de atención? Pues obviamente, si ahora mismo detrás vuestra hubiera un golpe grande o se cayera una bandeja, todos os giraríais, ¿no? Porque llamaría la atención. En realidad virtual es lo mismo, funciona como el mundo real. Entonces necesitamos audio posicionado en el espacio. Esto en videojuegos se lleva haciendo mucho tiempo, pero cuando lo queremos aplicar a una experiencia hecha en vídeo, es un poco más complejo. Entonces tenemos que recurrir a este sistema, un sistema de audio posicionado en el espacio, pero que se consume solo con unos cascos estéreo, ¿vale? En este caso, pues el sonido, por ejemplo, una de las escenas que os decía en los pasillos, tenemos una pareja de personas hablando detrás, la escuchamos detrás, nos damos la vuelta y sabemos que están ahí. De otra forma, es muy complicado, si tú estuvieras escuchando un estéreo normal, que supiera de dónde te vienen los sonidos. Hay algunas herramientas que se están desarrollando, hay algunos estudios que desarrollan. Nosotros estamos desarrollando herramientas internas de audio binaural porque consideramos que la experiencia en sonido en realidad virtual es un 51% de la experiencia del espectador, ¿no? Es tan importante o más que la imagen, porque al final el oído es un sentido que utilizamos en el día a día, ¿no? Es una herramienta muy potente para orientarnos, para saber dónde están sucediendo las cosas, ¿no? Y hay una cosa muy importante, y es que en realidad virtual, desde el minuto cero,
tienes el 100% de la atención del usuario, que es algo que nunca ha pasado en ninguna otra pantalla. Tú cuando vas al cine o cuando ves un vídeo de una formación en tu empresa o en cualquier otro momento, tienes siempre que crear esa atención, ¿no?, por parte de quien te está viendo. Tienes que mostrarle algo que le interese. En este caso tú estás dentro de una realidad absoluta, ¿no?, del 100% de la realidad que tú le has querido mostrar a esta persona, de la realidad virtual. En ese momento tienes el 100%, porque no puedes estar mirando a otro sitio. No se puede, o sea, se puede despistar con las moscas, pero las moscas virtuales, quiero decir, pero ya es algo que tú has creado y que has puesto ahí, ¿no?, para algo, porque también lo puedes medir. Entonces, en resumen un poco las técnicas que hemos utilizado: vídeo 360 estereoscópico, con lo que ello conlleva, la integración de efectos digitales, el sonido binaural, la interactividad para el examen sobre todo, y eso, una carga de efectos visuales muy grande, en colaboración obviamente con el estudio del ministerio, que son la gente de User, y añadiendo nosotros todo lo que faltaba, que era bastante también. Vale, y bueno, por nuestra parte desde Future hemos contado con un equipo maravilloso de profesionales, muy especializados cada uno en las áreas que estábamos tocando. El episodio lo dirigió mi socio Nicolás Alcalá, junto con Pablo Lara, que es el productor de transmedia de la serie, de Once Entertainment en general y de la serie en particular, ¿vale? El guión lo escribió nuestra guionista y primera empleada de la compañía, Mairena, que es una guionista que además es muy fan, ¿no? Entonces, el día que Javier Olivares vio el guión, dijo: esto encaja perfectamente. Y en la presentación que hicimos del día 4 de abril del mes pasado, decía esto, ¿no?, que no se trata de generar ruido, no se trata, y esto es una cosa muy importante en realidad virtual: utilizar la tecnología por la tecnología no tiene sentido. Tiene sentido contar historias, pero a lo mejor la historia que tú quieres contar es mejor contarla en un medio tradicional. Una de las primeras preguntas que os tenéis que hacer siempre que os queréis iniciar un proyecto en realidad virtual es: ¿tiene sentido que yo haga este proyecto en realidad virtual y por qué? Y encontrar una justificación, porque a veces nos encontramos con algunos proyectos, sobre todo últimamente me lo estoy encontrando mucho en periodismo inmersivo, que con la gracia de la tecnología, un ejemplo muy bueno es lo que ha hecho la gente de New Horizons, que ahora hablarán de ello, de Fukushima, ¿no?, donde tienes un entorno donde tiene sentido que tú estés, de otra forma no podrías verlo. Pero una cosa que vi en unas jornadas de grabar unos apicultores, ¿no?, todo pasaba aquí, en esta zona de la realidad virtual del 360. El resto eran abejas que revoloteaban a tu alrededor, no aportaban información, no aportaban ningún valor, ¿no? Y ese vídeo hubiera sido mucho más bonito con una cámara buena, haciendo unos planos muy bonitos y contándolo con un ritmo distinto, ¿no? O sea, siempre tenemos que tener en cuenta cuándo debemos contar una historia en realidad virtual y cuándo tiene sentido, ¿vale? Aparte de Mairena, obviamente, contamos con Anaís y con Javier, que son los creadores de la serie, que dieron su beneplácito al proyecto, como creadores, obviamente, de la serie. Y luego, en la parte técnica, pues hemos tenido a Antonio García Serrano, que es una eminencia en 360 desde hace muchísimos años. O sea, daros cuenta que el 360 se lleva haciendo, yo recuerdo en los 90, QuickTime VR, no sé si alguna persona de la sala se acuerda de aquello, ¿no? Pero hacíamos render en QuickTime VR para enseñar espacios o para enseñar cosas en 360. Y el streaming no es nuevo, el streaming en 360, que ahora se está poniendo de moda porque YouTube lo acaba de permitir en su plataforma, es algo que yo el primero que hice fue en 2010, o sea, no es una tecnología nueva. Y Antonio lleva trabajando muchísimos años en este sentido y gracias a él hemos conseguido un repunte en la calidad de la estereoscopía, ¿no?, porque él controla muy bien la parte técnica. Pedro Gómez, que es de Solid Angel, nos ha ayudado con toda la parte del render 3D, ¿vale? Está renderizado en Arnold, todas las partes de 3D de VFX. José Jacas, que es la persona que veíais antes en el ordenador durante el rodaje, que es nuestra persona especialista en VFX, es un talentazo enorme. Y bueno, él ha arreglado también con Ocula todas las imperfecciones del 3D que se han generado a la hora de generar la estereoscopía, ¿no? Una de las cosas buenas en realidad virtual con la estereoscopía es que no tenemos la limitación del cine. ¿Por qué no funciona el 3D en el cine? Porque está hecho para la media de la humanidad, la media de la distancia interpupilar, ¿no? Si tú tienes las pupilas más cercanas o más lejanas que la media, es cuando empiezas a tener mala sensación, mareos, etc. En realidad virtual podemos controlar eso, podemos controlar la distancia interpupilar y personalizarla para el usuario.
en algunos dispositivos, en otros como en Gear, no. Y este era uno de los puntos críticos, cómo conseguir que en Gear casi todo el mundo pudiera apreciar el 3D bien y no sufriera mareos, ¿no? Entonces, pues gracias a José y a Antonio, por las dos partes, hemos conseguido hacer algo que, de momento, la mayoría de la gente que la ha visto ha quedado muy satisfecha con la experiencia, ¿no? Y bueno, aquí también ha entrado obviamente lo que lo llevo diciendo un rato la gente de User38 con todos los efectos digitales que crean para la serie que nos han ayudado a tener el look, ¿no? Porque al final teníamos, cuando trabajas con un producto que ya existe de televisión, que la gente está acostumbrada a verla, tienes que conseguir al menos la misma calidad que tienen ellos en televisión y no puedes hacer que se vea distinto, tiene que tener exactamente el mismo look. Y nada, iba a poner un poco el making of mientras que me preguntáis cositas, y lo iba a poner de fondo. A ver si lo abro. No sé cómo vamos de tiempo, más o menos. Bueno, yo lo pongo de fondo y acepto las preguntas hasta que me corten. ¿Quién tiene preguntitas? Hola. Micrófono. Además de posicionar los sonidos para que sea estereoscópico, ¿habéis utilizado las orejas estas que filtran el sonido para que tengas la sensación de que no pierdes con el auricular? Buena pregunta. No hemos utilizado las orejas. Hemos utilizado pues la mayor parte. Al tener aquí lo vais a ver y por eso quería poner el making of, para que veáis un poco el rig de cámaras. El rig de cámaras que utilizamos nos permite estar detrás de las cámaras, entonces también tenemos pértiga, tenemos micrófonos de solapa, ¿vale? Y luego lo que hemos hecho es, a través de un software, mezclar ese sonido y posicionarlo en 3D. Ha sido un proceso manual, no ha sido con las orejas, que lo que se hace con las orejas es que reproducen un poco la física del sonido, ¿vale? Y luego tú directamente, o sea, con la oreja la pones en el mismo sitio donde está la cámara y eso ya te crea el sonido binaural que luego programas de la forma que sea, ¿no? En este caso hemos grabado los sonidos independientes y luego los hemos mezclado nosotros. Pero entonces cuando lo escuchas con el auricular no se pierde un poco el pabellón de la oreja, que en realidad te deforma no solamente el posicionamiento, sino que la voz de alguien la oyes distinto si tienes oreja que si no tienes oreja. Lo hemos modulado, o sea, está todo modulado y está todo postproducido para que el efecto que produzca sea exactamente el mismo. ¿Alguna pregunta? Hola. Todas vuestras experiencias se basan siempre en la subjetividad, en planos subjetivos de personajes presentados por el usuario, que es lo que yo creo que mejor funciona en presentar. ¿Habéis intentado de alguna forma involucrar usuarios que no tengan representación de personajes o interacción con el entorno de interacción? Mira, justamente en la mesita que tenemos después tenemos dos contenidos. Tomorrow es una tercera persona, ¿vale? No es en primera persona, es como si fueras un espectador omnisciente, ¿vale? Incluso hay algunos momentos en los que no estás a la altura de un humano, no estás en el suelo, sino que estás como flotando de un lado a otro, ¿no? Sobre todo lo complejo dentro de elegir el punto de vista, una de las cosas es que narrativamente tenga sentido. O sea, no siempre por decreto tienes que elegir primera persona, tiene que ser en función de la historia que quieras contar. Dependiendo, o sea, es muy importante el punto de vista porque a lo mejor yo voy a hablar de algo que no tiene que ver con narrativa, un partido de golf, una experiencia de golf. A lo mejor tiene más sentido que seas la pelota en vez de que seas el deportista, ¿no? O sea, depende de lo que quieras contar, de la experiencia que quieras hacer sentir al usuario. Hemos funcionado de momento en tercera persona y en primera persona, pero sobre todo en primera. Hola. Exactamente. Eso como con este rig de cámara que hemos usado es como lo hemos resuelto. La complejidad en eso es hacer que en tiempos cuadre todo perfectamente. Entonces tiene que estar todo súper bien guionizado y súper bien medido para que en el momento que hay una persona hablando aquí, se está dirigiendo a la otra que no la está grabando en ese momento, tengas a alguien que le dé la réplica y que alguien esté cronometrándolo también para que luego al volver a grabar la otra parte y que la otra persona le dé la réplica, más o menos encajen en tiempo para que no haya una descompensación, ¿no? Aunque luego se pueda arreglar algo en la edición, pero lo ideal es que salga lo más ajustado en tiempo. Sí, o sea, en realidad no están hablando al aire porque los personajes sí que están, ¿vale? Están hablando unos con otros, pero lo tienes que hacer como dos veces
¿vale? Por la limitación de la tecnología que os digo. La limitación es porque no existe un sensor a día de hoy que ocupe el espacio 000 del universo. O sea, si existiera un sensor de fotografía o de vídeo redondo, no tendríamos por qué hacer esto. Pero contra más distancia haya entre los sensores, es cuando tenemos el problema de la cercanía de objetos, ¿vale? Lo que se llama paralaje. El paralaje es lo que, cuando tienes un rig de varias cámaras, de los que veis de GoPro, de estos, por ejemplo, de aquí, sabéis que hay una zona donde no te puedes acercar porque te cortas, ¿no? Es como este triangulito que sucede entre los ángulos de cada una de las cámaras, ¿no? Que van juntando. ¿Cómo se reduce el paralaje? Juntando físicamente los sensores de la cámara. Por ejemplo, cuando haces una producción en 3D, es muy fácil, porque ahí en 3D no existen los límites físicos. Haces una cámara virtual y todo está en el mismo sitio, entonces la estereoscopía es perfecta, ¿no? Pero como no podemos hacerlo en el mundo real porque no tenemos esa tecnología, pues tenemos que inventar algo como esto y hacerlo por partes si queremos que la gente se pueda acercar a una distancia de centímetros, de pocos centímetros de la cámara. Es una de las cosas por las que elegimos esta técnica, ¿no? Para no tener la limitación y para poder tener planos íntimos, ¿no? Aquí ya no estamos hablando a lo mejor de primer plano, ¿sabes? Si hablamos de plano íntimo, menos íntimo, dependiendo de la cercanía del espectador. En algún caso es tan íntimo que, no sé, ¿quién ha visto porno en realidad virtual? Podéis levantar, no pasa nada, ¿eh? No lo estamos grabando. O sea, la sensación es muy agresiva al principio, la primera vez que lo ves, porque se te acercan tantísimo, ¿sabes? Y lo hacen igual con unos rig estéreo, normalmente 180 lo que hacen, y no del 360. Y por I+D yo he visto bastante, por I+D, obviamente, para aprender a hacer todo esto, pues tienes que ver todas las fuentes de... Y es esto, o sea, el plano ultra íntimo, ¿no? Cuando se te acercan a esta distancia, quita, ¿sabes? O sea, es un poco... Pero bueno, es una de las cosas que más impacta, ¿no? Y que más sensaciones. A la realidad virtual, al ser una máquina que genera más emociones, más empatía, ¿no? Pues estas son las cosas con las que tienes que jugar, ¿no? La empatía con otros personajes que tiene dentro de la experiencia. Es una parte fundamental de la actuación de los actores, que están impecables, que tienen que pensar que el que lo va a consumir está hablando directamente con él. O sea, ellos se dirigen a la cámara, pero sí, hay un interlocutor real. Sí, me decía una de las actrices que para ella era como estar en el teatro. Y es verdad, si me permitís contaros una pequeña anécdota, yo el día que decido dejar mi trabajo y dedicarme a la realidad virtual fue un día que voy a ver una obra de teatro interactivo. No sé si conocéis el concepto de teatro interactivo. ¿Quién ha visto teatro interactivo? Vale, el teatro interactivo, que la mayoría no lo habéis visto, es una obra de teatro que te propone moverte libremente por la acción, ¿vale? Y en el caso de la que vi de la compañía Punch Drunk, había 3 historias paralelas, ¿vale? A ti te soltaban al principio de la historia y tú podías elegir qué historia ver o pasarte mitad de una a otra, ¿vale? Y cada uno de los espectadores, había como 200, se diferenciaban porque los espectadores íbamos todos con máscara blanca, ¿vale? Tú podías elegir y luego al final todo acaba en el mismo punto, ¿vale? Luego te juntabas con la gente y cada uno te contaba su historia. Se parece mucho a los libros de Elige tu propia aventura, se parece mucho a las aventuras gráficas de los 90, Grim Fandango y todas estas cosas que los frikis de la sala se acordarán con mucho cariño. Y claro, o sea, yo salí, ese día acaba de recibir el kit de realidad virtual por primera vez y había tenido mi primera experiencia de la nueva realidad virtual. Yo salí del teatro diciendo, hostia, puedo llevar esto que acabo de vivir a la casa de las personas, ¿no? O sea, esta misma experiencia y es increíble. Y casi nadie conoce el teatro interactivo, como habéis demostrado, ¿no? Es una experiencia que merece la pena ser vivida y ser contada, ¿no? Y esa es un poco la base por la que hago esto, como pequeño paréntesis. Preguntas. Exactamente. Y donde lo visualiza, te permite también que el sonido sea binaural en la perfección. Cuando el espectador gira, el sonido gira también. No, el sonido siempre permanece en el sitio. La aplicación se puede consumir, o sea, está hecho en formato de aplicación que tú te descargas de las stores. En el caso de Android y iOS, pues en la Apple Store o en la Play Store te descargas la aplicación. Lo primero que te muestra es un menú donde te pregunta, oye, ¿tienes una gafa de realidad virtual o no? Si no las tienes, la ves con el acelerómetro del móvil y si las tienes, pues lo metes dentro de tu cardboard y las consumes con tu cardboard. En el caso de GR VR, obviamente, pues solamente está con el GR VR. Me preguntabas... ¿A cuántos frames? Sí. Lo hemos rodado en total el cosido completo, ¿vale? Es 8K por cada ojo, ¿vale? La versión bruto. La versión que consume el espectador es un 4K, ¿vale? A 60 fotogramas por segundo está rodado y a 60 fotogramas se va a consumir en la tienda de Oculus, que la versión de Oculus, las que van enganchadas al ordenador no está. En GR VR está a 30 fotogramas por segundo por una limitación de hardware. No podemos tener vídeos 4K a 60 fotogramas por segundo por un tema de rendimiento. Dime.
El coste es muy parecido a un rodaje tradicional, a lo mejor por el tema tecnológico, desarrollar una aplicación o desarrollar o el tiempo que lleva ahora investigar es un 20-25% más caro en costes, ¿vale? Pero poco a poco, según se vaya democratizando también la creación de contenido, se irá igualando, ¿vale? O sea, también te hablo al precio razonable estándar de un producto y no al low cost al que muchas veces estamos acostumbrados en este país, que para hacer las cosas bien pues hay que hacerlas con recursos, ¿no? Entonces, pero con una media, pues más o menos estamos hablando del 20% más de coste. ¿Alguien ha pensado algo malo? Porque me pita el oído. Lo siento. Dime. Sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, es la mayor limitación que tenemos ahora mismo en el vídeo. Espera, voy a pasar esto. No, voy a poner ya para que apunte mi mail. La mayor limitación que tenemos ahora mismo con el vídeo es la imposibilidad de tener positional tracking. ¿Qué es el positional tracking? Es el posicionamiento absoluto de tu cuerpo respecto a dónde estás, ¿no? Este movimiento que podemos hacer en los cascos de gama alta, pero que en gafas como las Gear VR o en Cardboard no podemos hacer. No lo podemos hacer porque cuando grabas con una cámara, la cámara está en un punto fijo, no tienes otros puntos de vista. Sin embargo, con las cámaras tipo litro de Lightfields o tecnologías que vayan a salir en cámara más adelante, al estar generando eso en 3D, una malla real de 3D, te permite tener ese positional tracking, te permite moverte por la escena. Es una de las cosas por las que creo que la carrera de las GPUs está evolucionando mucho, los videojuegos cada vez son más realistas y mucho contenido se va a poder contar con actores escaneados, con mucho motion capture, pero en virtual. ¿Por qué? Solamente por la posibilidad de interactuar con la gente, de irte de un lado para otro y de tener otros puntos de vista. Es muy relevante. Y es algo que tiene que llegar y que estamos súper ansiosos, ¿no? Porque llegue, pero de momento la tecnología está lejos. O sea, años, 2, 3, 4. No. Creo que va a ser un mix. Creo que lo que vamos a conseguir con esas tecnologías es conseguir un escaneo muy rápido. O sea, no sé si habéis leído los artículos de este tipo de cámara como la de litro y tal. Que lo que tienen es un flujo de datos por segundo brutal. O sea, estás escaneando un montón de información en tiempo real y necesitas una infraestructura a día de hoy impagable por ningún proyecto comercial, obviamente. Pero bueno, eso llegará el momento en el que se podrá usar en rodajes normales y mezclaremos eso que estamos capturando del mundo real con cosas que hagamos en CGI o con actores virtuales que previamente tengamos escaneados o que grabemos también con esas cámaras, pero al usuario, que es hacia donde vamos, lo que nos importa es darle una experiencia más completa e interactiva, ¿no? Que al final es lo que queremos proponer en realidad virtual. Última pregunta, por favor, si es que la hay. Dime. Me parece magnífico el que hayáis podido mantener el sistema de rodaje cinematográfico por frentes de luz. Sobre todo por la luz, que ha sido muy importante. Permite mantener ese sistema para luego integrarlo con el Scripts con 360. Yo creo, comparando eso con lo que te da la ONO, la de Nokia. La OZO. De Nokia y tal cual, yo sigo prefiriendo vuestros RIGs, ese tipo de sistema. Claro. Porque te da un tipo de metodología de rodaje que todos conocemos ya, un control de la luz sobre todo y de parafernalia que de otra forma. Exactamente, y no solamente, también hay un tema de calidad. No sé si habéis visto footage de la OZO, la estereoscopía, el 3D, no tiene nada que ver con lo que estamos llegando a conseguir nosotros aquí, ¿no? Entonces todavía quedan unos pasos para que el hardware en cámara llegue al punto donde hemos conseguido llegar nosotros con esto. Ahora mismo me atrevería a decir que estamos utilizando uno de los sistemas de rodaje que más calidad, tanto en calidad de imagen como en estéreo, puede dar y que ninguna cámara del mercado está llegando. Ahora otra cosa es lo que vaya a pasar en los próximos años con las nuevas cámaras que lleguen, que es algo que tendrá que llegar para que no sea tan artesano y la forma de hacer proyectos sea pues más estándar, ¿no? Y vamos a llegar a unas producciones con unos costes también más reducidos, etc. Muy bien, muchas gracias. Muy bien.